dio mejor a los 7 días, abandonó el tratamiento, Correcto. va donde mí al mes, va donde el otro colega urólogo y al final nunca ese paciente se trata. ¿Por qué? Porque la prostatitis necesita mínimo de 21 días de tratamiento con antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente, por ejemplo, dura 10 días tomando antibióticos, 12 días, le aparece una fiesta, suspende el antibiótico y automáticamente se colapsa el tratamiento. Este es un paciente que va a mejorar, pero en términos a lo mejor de un mes o 2 meses, este paciente va a volver de nuevo con una prostatitis. Y probablemente va a decir que el médico que lo trató o el urólogo que lo medicó no le resolvió el problema. El problema es que el paciente no es responsable con el tratamiento. Y eso no ocurre solamente en la prostatitis. Eso ocurre en muchísimas enfermedades. De hecho, hay pacientes que el día que no se toman el antihipertensivo, por decir algo, ese día hacen un infarto porque hizo una crisis hipertensiva. Sí, claro, claro. Entonces, en la prostatitis ocurre esto, cuando el tratamiento no cumple el tiempo indicado. Correcto. Entonces, la prostatitis recidiva vuelve a ocurrir de nuevo en el paciente. Sí, lo que estábamos conversando ahorita hace un momentito sobre la resistencia antimicrobiana. Exacto, Yo sí. conozco pacientes que tienen 3, 4 años recibiendo tratamiento y cambian de urólogo, van al nefrólogo, porque nos llega como quiera a los Sí, no, nefrólogos. claro, Sí. claro. Y eso- desacreditan, como dice el doctor, al urólogo y al nefrólogo y a todo el médico que va. Entonces, ¿qué otra patología de la próstata es también importante? Entonces, tenemos lo que es el crecimiento prostático benigno, o lo que es la hiperplasia de la próstata, o lo que es lo mismo el tumor benigno, que es un asunto complejo, porque yo no sé si es por falta de comunicación o por otra razón, que muchas veces se le dice al paciente, no, que tiene un pequeño tumorcito. Pero ¿qué pasa? En la sociedad donde vivimos, si tú le hablas de un tumor a un paciente, automáticamente el paciente no sabe diferenciar qué es un tumor benigno o un tumor maligno. Correcto. Cuando se habla de tumor, y todo el que está escuchando en este momento seguro piensa que es un cáncer, pero un tumor puede ser un quiste, 100%, Sí, sí. sí, no. o puede ser un quiste sebáceo o de líquido. Y todos los hombres, todos, tenemos un tumor inmediatamente que crece la próstata, pero es un tumor benigno, es un crecimiento benigno. Entonces, el principal problema, lamentablemente, en nuestra sociedad es la comunicación. Es la comunicación con el paciente y explicarle de manera detallada de qué se trata. Entonces, muchos pacientes llegan con la hiperplasia prostática, que es la segunda patología que estamos hablando de la próstata, y entienden que tienen que medicarlo, y otros creen que hay que operarlo, porque la próstata le ha crecido. Entonces, la próstata no se opera porque crezca. La próstata, cuando llega a realizarse una cirugía, es porque ya se han agotado otros medios de tratamiento. Por ejemplo, ¿cuándo un paciente debe ser tratado de la próstata? Porque la próstata le ha crecido. Todavía no hemos hablado del cáncer. Cuando el paciente ya tiene síntomas obstructivos, o sea que la próstata ha crecido y no permite que este paciente tenga una buena micción, o sea que orine bien. Entonces ahí ya el paciente podría probablemente llegar a una cirugía. Generalmente, ¿a partir de qué edad ya comienza el aumento del tamaño de la próstata? Desde los 40 años, y desde antes de los 40 años muchas veces empieza a crecer la próstata. ¿Tiene que ver esto con la actividad sexual o no? El Realmente crecimiento de la es, próstata. no, realmente es más genético. Ok. El crecimiento benigno de la próstata. Pero la próstata puede crecer, por ejemplo, y no producirle ningún síntoma al paciente, que ocurre con mucha frecuencia. El paciente dice, bueno, doctor, pero mire, No siento nada. la próstata, me dijo el doctor que es de 15 a 20 gramos, yo tengo 100 gramos. Bueno, pero su próstata no está interrumpiendo su forma de orinar. Entonces a ese paciente no hay que hacerle nada, ni hay que medicarlo ni nada, simplemente darle seguimiento. Solamente se medica cuando el paciente tiene trastorno para orinar, lógicamente haciendo una buena historia clínica. ¿Por qué? Que es otro problema. Hay una cantidad de pacientes sobretratados que no necesitan medicamentos. Ok. ¿Por qué? Porque es un paciente que no se hidrata bien, orina poco, se irrita la vejiga, le arde para orinar, pero no tiene ni infección ni crecimiento de la próstata. Entonces muchas veces toma un medicamento para la próstata, pero no siente mejoría porque el problema no es ese. Ok. El problema es un cambio de hábito. O sea, aunque el paciente tenga la próstata aumentada de tamaño, No el problema no necesariamente. es eso, porque hay una gran cantidad de pacientes que yo como nefrólogo le indico la
¿Cómo se llama? La famosa. sonografía. A la sonografía del Se próstata. la indico y me reporta que la próstata está grande y la mayoría lo mando al urólogo, pero no me le pone tratamiento. ¿Y qué ocurre? El paciente se siente mal cuando... Pues, Sí, pero que la hay que- condición el problema dominicana es que- no se siente bien cuando no le indican ningún medicamento. Sí, lo que pasa es que una de nuestras funciones como Sí. médico no es medicar, es orientar al Orientar. paciente. Si el Muy paciente no importante. necesita medicamento, no hay por qué. Yo he Medicar. recibido pacientes que están tomando 7 y 8 medicamentos. Ninguno lo necesita. Y cuando pedí por qué este, no, pero aquel, o sea, antibiótico, analgésico, de todo. Y el paciente no necesita ningún medicamento. Ahora, tú tienes que concientizar al paciente y hacerle entender que él no necesita medicamento. Porque si inmediatamente agarramos un recetario, tómese eso, que es lo que le gusta a la mayoría, yo prefiero que se vayan inconformes, Sí, sí, vamos a decirlo sí. así, pero si no lo necesitan, no le No es indicamos necesario, medicamento. No, señores. claro que no. Estamos conversando con el doctor Pablo Mateo sobre el cáncer de próstata. Anote nuestros teléfonos de cabina para que pueda llamar y hacer sus preguntas. 809-531-1701, 809-531-5508. También nos pueden llamar desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Estamos en vivo a través de las redes sociales. Si quieren hacer alguna pregunta a través de nuestro Facebook, de Instagram, del doctor Polanco y el mío, pues pueden hacer su pregunta y con gusto le contestaremos. Bien, primera pregunta aquí, dura. ¿Cuál es la diferencia entre Eso es la pregunta y pregunta, sintomatología de un paciente con cáncer de próstata versus un paciente con una hiperplasia prostática? O sea, aumento simple del tamaño de la próstata. Lo que pasa es que pueden coexistir, o sea, pueden estar las dos patologías, la enfermedad, el crecimiento benigno y el cáncer. Ok. ¿Cuál es el problema del cáncer de próstata? Ya entrando en el tema. El problema del cáncer de próstata es que es un cáncer asintomático. El paciente no se siente nada. Y es otra situación. Muchas veces el paciente se evalúa con un urólogo y por una razón u otra se mudó de la ciudad o el urólogo salió de la ciudad, lo que sea. Se evalúa con otro urólogo, le diagnostica un cáncer y dice, pero el doctor, yo me estoy checando hace 10 años, el doctor nunca me había... Wow. Bueno, pero el problema fue que usted debutó. O sea, usted Ok, inició el cáncer inició. en ese En momento. ese momento. No fue que el urólogo No se dio que lo cuenta. estaba medicando pasó nada por alto, sino Ya. que usted debutó en ese momento con el cáncer, porque hay otro problema también ahí. Y es que la mayoría de la población entiende que va a visitar el urólogo y va a evitar el cáncer de próstata, pero el cáncer no se evita, que es un problema que yo siempre he dicho aquí con relación a las campañas que se hacen de cáncer. Y yo entiendo que están mal enfocadas, casi todas, Ok. porque hablan de prevención. Y realmente no hay forma de tú prevenir un cáncer. Ahora, vamos a ver esa pregunta. ¿Por qué, ¿y por qué no se puede prevenir? Porque hay una parte genética que indiscutiblemente, si tú naciste con un gen que tú a los 50 años vas a debutar con un cáncer, tú vas a debutar con un cáncer. Es un Ahora, factor no modificable. es un factor no modificable. Ahora, ¿qué tú puedes modificar? Bueno, cuando un cáncer, en el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, que depende del consumo excesivo de las grasas, Ok. de la enfermedad de transmisión sexual, esos factores tú puedes controlarlo, pero el factor genético aún todavía no se puede controlar. Entonces, ¿cuál es la idea de que el paciente se evalúe de manera rutinaria con el urólogo? Que se haga un diagnóstico temprano del cáncer, antes de que sea tarde y el paciente llegue, por ejemplo, con un cáncer de que no está localizado en la próstata, sino que ya ese cáncer pasó a los huesos. Entonces es un poquito más difícil de manejarlo. Entonces, ¿a partir de qué edad debe de evaluarse el paciente, el hombre, ya con el urólogo? Precisamente Bien. buscando patología prostática Sí. o cáncer de próstata. Es importante hacer una historia clínica. Una historia clínica, para que los audientes entiendan, es cuando le preguntamos al paciente si tiene familia con cáncer, qué hace el paciente, si tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, un paciente con 40 años, que el papá tuvo cáncer de próstata, que tuvo un hermano con cáncer de próstata, que el tío tiene cáncer de próstata. Ese es un paciente que casi seguro va a tener un cáncer de próstata antes de los 50 años. Entonces, ese es un paciente que tú tienes que evaluarlo cada 6 meses. Ese es un paciente que hay que evaluarlo cada 6 meses, porque te va a debutar con cáncer en cualquier momento. Entonces, ese paciente tú no puedes evaluarlo una vez al año. ¿Por qué? Porque si ese paciente te debuta con un cáncer de próstata a esa edad, que generalmente son agresivos, a lo mejor te llega a un estadio que, aunque tú lo operes, a lo mejor no pueda curar al paciente.
Pero en este caso le hago un llamado a todos mis hermanos, que solamente somos 7, 3 tíos con cáncer de próstata No, y pero es mi padre importante, sí. con cáncer de próstata. Cada 6 meses deben evaluar. Cada 6 meses. Y ya a partir de los 40 años, incluso hasta antes de los Que le 40 diga, años. por ejemplo, Ahora, si el que se paciente no chequeaba. tiene antecedentes en la familia, o sea, no hay familias que tengan cáncer de próstata o cáncer de mama, Ah. que también está relacionado. Este es un paciente que a lo mejor después de los 45 o los 50 años ya puede iniciar su chequeo habitual con el urólogo. Bueno, eso es importante, doctor, porque yo conozco un amigo, doctor Pablo Mateo, que tiene 50 años, tiene descendencia de personas que ya han fallecido por cáncer y nunca ha ido a una consulta por miedo al examen rectal que hacen los urólogos. Entonces eso es un problema porque... Sí, debe ser evaluado. ¿Cómo se hace el diagnóstico tempranamente de cáncer de próstata? Bueno, como dije anteriormente, primero una historia clínica. Ok. Eh, ¿Qué va a decir el tenemos- paciente que tiene, que se siente? Exacto, sí, como dije anteriormente, los antecedentes, si es hipertenso, diabético, bueno. Entonces, hacemos prueba de sangre, dentro de lo cual está el PSA, que es una proteína que produce específicamente la próstata, que podría estar normal. Y es ahí donde está el tremendo error de muchos pacientes que dicen, bueno, pero mi PSA está en 1, o mi PSA está en 2, está bien, pero hay un 20 o un 25% de pacientes Wow, con cáncer de próstata con PSA dentro de los rangos normales. increíble. Así es. Entonces, si no hacemos un tacto rectal, que ahí yo no estoy de acuerdo en lo absoluto A ver. con guías, incluso internacionales, que hablan de obviar el tacto rectal. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Porque yo creo que incluso nosotros somos privilegiados en la atención médica. Y yo creo que un tacto rectal no se puede dejar pasar por alto en un examen físico de un paciente. Es obligatorio. Es obligatorio, porque es que un tacto rectal, o sea, lo primero que tú observas el ano del paciente, y tú puedes diagnosticar una lesión en el ano, tú puedes diagnosticar un tumor, un cáncer de recto en ese paciente, el cáncer de próstata, tú puedes diagnosticar un hemorroide, un sangrado gastrointestinal bajo, o sea, son tantas cosas que tú puedes diagnosticar en ese paciente, que un tacto rectal, bueno, yo sería incapaz de que un paciente vaya a mi consulta y decirle, usted no necesita hacerse un tacto rectal. Ahora, si el paciente no acepta, es otra cosa, pero eso es parte del examen físico del paciente. O sea, no hay un estudio que supere hasta ahora el tacto rectal como Sí. medida diagnóstica. Claro que hay estudios. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos acaba de llegar, vamos a decir, lo último que se hace para tú saber, no para diagnosticar, para tú sospechar que hay cáncer de próstata, que es una resonancia de la próstata, multiparamétrica. Pero ¿qué pasa? Es una resonancia que te cuesta entre 20 y 25 mil pesos. Es un estudio que te va a decir si tú te puedes hacer una biopsia o no. ¿O no? Ok. Entonces, ¿qué por ciento de la población puede pagar una Muy resonancia? mínimo. No, Muy mínimo. casi no. O Muy sea, que mínimo. seguimos O sea, con el tacto rectal. Muchos de mis compañeros. Por eso en Estados Unidos, porque debo decirte algo, Polanco, yo creo que nosotros somos un país todavía que habemos en la salud muchas personas honestas en ese sentido. En otros países desarrollados se relaja con la salud del paciente y la gente no percibe eso. Y yo te lo digo porque yo he trabajado en Europa y he trabajado en Estados Unidos y veo cómo se manejan las cosas. Y tú dices, pero y nosotros no estamos mal. Nos faltan muchas cosas probablemente, pero nosotros estamos bien desde ese punto de vista. Porque nosotros ejercemos una medicina con criterio, con protocolos, pero también nos identificamos con el paciente, que es un punto que si tú vas a cualquier parte del mundo, el médico tú ni lo ves. Exacto, sí, no, eso ocurre. Quien te evalúa es un enfermero y te ve un médico general y te indica los análisis y a lo mejor te ve el especialista después, pero ni te mira la cara. Recordamos a todos nuestros oyentes que Actualidad Médica llega gracias a TrueCare Global Medical Service, a Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo, el cual es nuestro invitado en el día de hoy y quien ha introducido la novedosa tecnología láser Biolitic, láser Pulmen y láser Evol, la cual permite una cirugía sin sangrado en el área de urología.
El doctor Pablo Mateo, quien es nuestro invitado, como ya dije, está ubicado en el Centro Médico Real, en la avenida Rómulo Betancourt 515. Puede contactarlo llamando al 809-530-0454. También para más información puede visitar el website www.drpablomateo.com. También agradecer a la ARL, al Ministerio de Educación y también agradecemos a Medical, solución informática de gestión clínica. Tenemos que irnos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Regresamos con Ese señor actualidad. tiene pregúntale dónde va un No, pregúntale, busca cuándo. La Mentira. próxima va a traer un guante. Mentira. Eso es un primer, se puso amarillo, se pone. Eso no puede ser. Tiene que chequearte. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. En el sur, toda nuestra energía para que vivas mejor. En la actualidad médica, una dosis de salud. Según investigaciones, el 20% de los mayores de 18 años tienen los niveles de colesterol altos, lo que supone un factor de riesgo cardiovascular y un incremento de las posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca. Las recomendaciones más frecuentes para prevenirlas suelen ser aumentar la práctica deportiva y realizar ejercicios aeróbicos como natación o correr a una intensidad moderada entre 3 y 5 veces por semana. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos Gracias. Claro, son mejor. escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1,1 millón de estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema. Ahí está mandándole saludos a las redes al doctor Polanco y al doctor. Qué bueno. En la Gracias. actualidad médica, una dosis de salud. ¿Sabías que una persona con colesterol alto debe cambiar su hábito de alimentación? Es recomendable sustituir los lácteos enteros por desnatados, la margarina por aceite de oliva o tomar el pollo o el conejo sin piel. Ese está adelantado. Ah, no asusté, yo dije, espérate, pero ¿qué fue? Por último, a la hora de preparar las comidas. Bueno, en realidad es atrasado. Adelantado está este. No, debe ser atrasado. Este está adelantado. Este está adelantado. Este está adelantado. Antes de terminar, Los 50 y son las 30. Sí, sí. Entre dos. Bien, continuamos con nuestro importante invitado, el doctor Pablo Mateo. Y yo sé que hay muchas personas que nos están sintonizando desde diferentes puntos del país y del exterior. Si quiere comunicarse con nosotros puede llamar a los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior, yo sé que desde Hondo Valle, San Juan de la Maguana, Azuabaní, desde Vallejuelo, yo sé que de Vallejuelo están, Pero a Santiago también. Sí. Santiago, De Romana, 809-200-3141 y 1-809-200-5508. Tenemos una llamada, adelante, su Saludos, nombre y de buenas dónde nos tardes. llama. Sí, buenas tardes. Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Carlos Mercedes, de San Cristóbal. Muchísimas gracias. Adelante Adelante. con su pregunta. Quería preguntarle al doctor Pablo Mateo si hay otra forma de prevenir el cáncer de próstata que no sea con el chequeo médico, si hay otra forma, que por favor que me lo diga, porque me ocurre en saber. Muchísimas gracias. El doctor le contesta. Sí, era lo que hablábamos, que no hay una forma de prevenir el cáncer cuando es genético. La única forma de prevenir la incidencia, o sea, que el cáncer se desarrolle en un paciente, si está relacionado con factores externos, como el consumo de grasa o enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Ok. Pero si es genético, es imposible de que podamos prevenir el cáncer. Porque el cáncer
hay un estudio que dice que si no morimos antes de los 90 años o 95 años de edad, casi un 90% vamos a tener cáncer. Entonces, Wow. imagínate, si indefectiblemente algún día vamos a partir, yo pienso que el hecho de evaluarse para alargar un poco más la vida no es algo que sea tan difícil, al contrario. No sé si que yo todo lo veo desde el punto de vista positivo. Debemos darle gracias a Dios que tenemos en esta época el acceso a ver un especialista que no ocurría hace 20, 30 años atrás. Aquí a lo mejor habían 5 o 6 urólogos. Ahora hay urólogos en todas las provincias, casi en todos los pueblos. Entonces es mucho más fácil para el hombre visitar un urólogo y evaluarse. Porque, por ejemplo, yo he recibido pacientes con 50, 55 años de edad con un cáncer metastásico, o sea, que ya pasó a los huesos, que es un paciente que el promedio de vida de ese paciente probablemente va a ser, siempre y cuando pueda llevar el tratamiento que lleva, a lo mejor es 1 o 2 años. Wow. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo evitamos que eso ocurra tan temprano en la vida? Evaluándonos y haciendo un diagnóstico temprano para poder dar un tratamiento curativo a ese paciente. Bueno, señores, tenemos a veces algún problemita con uno de los teléfonos, pero anote el otro, 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Aquí, de Santiago de Caballero. Gracias por estar en sintonía con nosotros, tal como dijo el Santiago, la doctor ciudad Pablo corazón. Mateo. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, mi esposo sufre de la próstata. Yo quiero saber si eso causa deficiencia sexual. Muchísimas gracias. Ella dice que su esposo sufre de cáncer de próstata y que si eso influye en la disminución sexual. Sí, Tiene problemas de la sí, próstata, sí, ¿no? todos los síntomas que produce, que hablábamos al principio, los síntomas que produce la próstata pueden afectar la calidad sexual del hombre. Por eso hay que tratarlo. De hecho, tenemos en nuestro arsenal de tratamiento medicamentos que se usan tanto para los síntomas de la próstata como para mejorar la función sexual. Entonces, esa es la importancia de visitar al urólogo, que pueda hacer un diagnóstico temprano y darle el tratamiento correcto al paciente. Tenemos Otra llamada. otra pregunta. Adelante, ¿dónde nos llama? ¿Su nombre? Y llamamos de Santo Domingo, a ver si el doctor nos ayuda. Es una pregunta familiar que tenemos, una situación familiar. Adelante. Nuestro padre sufre de la próstata, tiene 73 años. Y el urólogo que lo atendió, él, según el urólogo, su próstata no estaba tan grave, él se presentaba los síntomas. Le indicó 2 pastillas. Bastante costosas las dos. Sobre todo el tratamiento hacía casi 5,000 y pico pesos. El detalle es que sí, le resolvió y le estaba funcionando. Después nos quejamos de que eran 5,000 y pico pesos, fuimos donde el urólogo y el urólogo le dejó uno, por cierto la más cara. Y la verdad es que le han seguido trabajando. No podemos quejarnos. Inclusive hasta supuestamente de que hasta el tamaño de la próstata le ha bajado mucho. El detalle es que me he enterado, y es lo que me llama la atención, y ahí es que viene la pregunta, de que ese medicamento que le dejaron es como un medicamento natural. No sé si el doctor sabe. ¿Puedo decir el nombre? Dígalo. Permiso, ¿cómo es? Permixon, sí, pero eso, Pero sí. dice que es natural. Y entonces ahí viene la cuestión de que aparte de que es caro, nosotros tenemos la incertidumbre de que si funciona, de que si realmente le va a dejar efecto, porque el otro, que se llamaba Espontal. eso mismo, le estaba ayudando, pero fíjense que él le retiró el primero, porque este era más barato, y le dejó este porque supuestamente le disminuyó el tamaño, le disminuía la próstata. No sé, yo sé que la verdad que está funcionando, pero mi inquietud es, mi sorpresa es que al enterarme de que es natural, como que ¿Quiere saber si le funciona a más? la familia un problema, le escucho por la radio. Gracias. Sí. Bueno, el urólogo que está manejando su papá lo está manejando
según usted me dice, de la manera correcta. Porque él inició con un tratamiento combinado y después le dejó un medicamento que está comprobado científicamente. O sea, ese no es un medicamento natural de lo que venden. No, Es un exacto. medicamento que está aprobado por la FDA de los Estados Unidos y le dejó un tratamiento porque respondió a ese solo medicamento. Correcto. Y realmente no es lo que, lógicamente el costo hay que tomarlo en cuenta, pero si le está probando es un tratamiento que es un medicamento que lo usamos constantemente en crecimiento de próstata y en prostatitis. ¿Qué ventaja tiene el Permixon, por ejemplo? Y valga la, Está bien, La valga publicidad. cuya. que no tiene tanto efecto secundario como otros medicamentos, pero se usa y tiene su efecto comprobado. O sea Tenemos que- otra llamadita para nuestro invitado. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Arranco Arriba de San José de Ocoa. Wow, Ocoa, qué nuestra bien. gente Gracias por del estar sur. en sintonía con nosotros. ¿Alguna pregunta para nuestro doctor? Yo le puedo hacer una pregunta al doctor. Yo hace un par de 2 años que yo me hice todos los estudios en el Centro Médico Oriental, en Los Limas, y el doctor que me consultó me dijo que yo tenía la próstata un poquito alterada. Pero yo ahora el problema que yo tengo que a veces yo me pongo cargo y pano. ¿Qué edad tiene ¿Años? usted? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo el 61 al 27 de febrero. ¿Cómo es que se pone? ¿Usted escuchó, doctor? Cálido, caliente, cálido. Ah, ok, gracias Sandra por, dijo. gracias Sí, por Sandra. la llamada, le Ah, contestamos. bueno, sí. Sospecho que lo que le dijo del sangrado parece que es por el recto. Entonces debe haber un gastroenterólogo. Con relación al crecimiento de la próstata, que está un poquito alterada, todos los hombres, en más del 90% por encima de los 45 años de edad, vamos a tener la próstata un poquito alterada. Eso no es nada, no es de preocupación, siempre y cuando esa alteración no esté relacionada con el cáncer. El problema es la explicación al paciente. O sea, su próstata está crecida, eso es igual como una arruga o una cana, porque es un asunto del tiempo, pero no es un problema de salud per se, que es lo que hay que aclarar al Al paciente. paciente, claro. Mire, usted tiene su próstata, le ha crecido un poco, eso no es de preocuparse. Pero debe de visitar por lo menos una vez al año. Él tiene Claro. 2 años que no va al Está- urólogo. exactamente. Entonces, Ujú. por ejemplo, él tiene 2 años, pero no sabemos ya que él tiene a esta altura de En juego. 2 años. Exacto. Es mucho lo No que sa- evoluciona. demasiado. Bueno, demasiado. tiene que visitar al especialista entonces. Visite a Saludos. su urólogo de Sí. nuevo para que lo evalúe. Saludos, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre, de dónde nos llama? Vladi, ¿podemos hablar un poquito? Hola. Sí, hola, Ahora sí le escuchamos. ¿Su nombre, de dónde nos llama? María de Tequita. Muchísimas gracias por llamarnos. Adelante con su Mucho pregunta. frío. Nada, es para felicitarle por su programa, porque le están escuchando. Ay, muchísimas gracias. Gracias y un Estamos saludo a la Constanza. orden aquí llevándole informaciones de salud para todos ustedes por allá. Siempre manténganse en sintonía. Muchísimas gracias, bendiciones. Bien, en cuanto a la agresividad del cáncer de próstata, porque hemos escuchado que en pacientes que se le detecta o se le hace el diagnóstico de cáncer de próstata, jóvenes, digamos 40, 50 años, tiene un peor pronóstico que un paciente que se le hace el diagnóstico a los 80 años. ¿Qué hay de cierto en esto? Es correcto. Wow. De hecho, ahora mismo hay un estudio de más de 6.000 pacientes con cáncer en la 6.000. Florida. Vamos a ver. Diagnosticado con cáncer de próstata, por encima de los 65 años de edad, con un grado de cáncer bajo, sin tratamiento. ¿Cómo es posible? Así es. Entonces, se ha demostrado, lo que pasa que todavía no tenemos... No hay conclusión del estudio. Exacto. La conclusión todavía no la tenemos, ni tenemos cómo decirle a un paciente, usted tiene un cáncer de próstata que es de bajo grado, no le vamos a dar tratamiento, lo vamos a seguir. ¿Cuál es una de las controversias que hay? Bueno, el estrés que produce el diagnóstico al paciente y el paciente diciendo, bueno, pero yo tengo cáncer y no me están medicando. Pero, lógicamente, ustedes saben cómo se trabaja en la mayoría de los países. Aquí nosotros lo hacemos, trabajamos con un departamento de psicología y un departamento de psiquiatría, porque esos pacientes necesitan un sostén desde el punto de vista psicológico, para que ellos sepan que no necesitan tratamiento, que inmediatamente haya cualquier cambio se les va a dar tratamiento. Y hay muchos pacientes que con cáncer de próstata sin tratarse van a morir de otra cosa, no del cáncer.
pero todavía no tenemos esa prueba que nos diga exactamente, vamos a hacer esta prueba, mira, usted no hay que medicarlo. Pero depende más de la edad o del tipo de cáncer. Depende del grado del cáncer y en la edad que se diagnostique. La mayoría de esa población que está en estudio está por encima de los 65, 70 años de edad. Ok, porque la semana pasada recibí un paciente que incluso tuve que dializarlo y el problema que tenía era cáncer de próstata, un paciente de 88 años, pero le produjo una obstrucción, aumentó la creatinina, un paciente de San Cristóbal, 9 de creatinina. Pero el problema no era el cáncer ahí, el problema es el crecimiento de la próstata. Bueno, pues alguna medida, ¿no tendría alguna medida quirúrgica para esa próstata? Claro, porque por ejemplo, por eso hablamos que pueden estar las dos enfermedades al mismo tiempo, o sea, un crecimiento que le obstruya la salida y el cáncer. Si es un paciente que califica para ser observado solamente, pero también tiene síntomas obstructivos, o puede ser medicado o se le puede quitar el tejido que está obstruyendo vía endoscópica. Y este es un paciente que va a tener una buena calidad de vida. Estamos conversando. Sí. ¿Qué pasa con esos pacientes que tú recibiste? Que ocurren pacientes que no tienen cáncer. Y es uno de los problemas. Por ejemplo, en la hiperplasia de próstata o el crecimiento benigno de la próstata, pacientes que llegan insuficiente, o sea, con insuficiencia renal a la consulta, pero porque el problema es que el crecimiento de la próstata va dañando la vejiga. Correcto. El paciente no percibe ese cambio y entiende que está bien. Yo, por ejemplo, tengo un paciente ahora mismo que está obstruido. Le colocamos una sonda, a ese paciente, 3 litros drenó. Pero él no se sentía nada. No se sentía nada, 3 Por ejemplo, litros. yo vi un paciente antes de ayer en la consulta y cuando le veo la forma de la barriga, del abdomen, me di cuenta que estaba obstruido. Claro, le dije, hay que ponerle una sonda, pero hágase la sonografía. Tenía casi 1000 cc, o sea, tenía una mega vejiga. Exacto. Y el paciente tenía 3 y pico de creatinina. Entonces, cuando le pusimos la sonda, los pantalones se le cayeron. Wow. Porque él tenía 2 años obstruido. Ay, mi madre. Pero es un paciente de estos pacientes que no se llevan del médico. Había visitado otro colega urólogo, el otro colega le había dicho también algo parecido y él no quería escuchar eso, él quería escuchar otra cosa. Wow. Pero al final, el problema era que estaba obstruido. Ese es un paciente que ya tiene daño renal, aunque no va a caer en diálisis por el crecimiento de la próstata. Y no llevar el tratamiento. Entonces ahí es donde nosotros en la evaluación, por ejemplo, cuando tú haces una sonografía pélvica, que pones a orinar al paciente y te dice, ese paciente tiene 200 cc de orina que no vacía la vejiga. Orina residual, como le llaman. Exacto. Entonces ahí se produce un daño vesical y posteriormente un daño renal. Claro. Mira la cara del señor director, como está asustado. Tiene que ir al urólogo. Tiene que señor visitar. director, 809-531-1701, 809-531-5508. Desde el interior, completamente gratis. 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508 para que usted se comunique aquí con nuestro invitado en el día de hoy, que estábamos hablando de cáncer de próstata. No se asuste, Vladi. Bien, ¿cuál es el manejo del cáncer de próstata en pacientes jóvenes? ¿Y qué tan agresivo? Menores de 50 años. 7 de la noche, se beben 5 o 6 vasos de agua y van a pasar la noche orinando. Ahora, ese paciente también, usted puede tener también una infección de vías urinarias, pero también hay que investigar si no es un paciente hipertenso que está usando diurético o si no es un paciente diabético que está haciendo una poliuria nocturna, que es un dato importante. Mira, los seres humanos a partir de cierta edad, el organismo cambia y se produce lo que se llama poliuria nocturna. Eso quiere decir que producimos más orina de noche que de día. De hecho, las mujeres después de cierta edad se levantan a orinar en la noche. Sí. Y las mujeres no tienen próstata. Pero ahí entra lo que se llama el envejecimiento vesical. O sea, la vejiga, que es la que capta, la que almacena la orina, envejece y pierde la capacidad, como perdemos la fuerza en los brazos, en las piernas. Entonces, el envejecimiento vesical ocurre tanto en la mujer como en el hombre. Y entonces hay cosas que van a cambiar que no son necesariamente un problema de salud. No estoy diciendo al señor que no, que debe visitar su urólogo. Claro, tiene 68 años, exacto, debe visitar al urólogo. Pero es importante que se sepa que el hecho de que usted se levante después de esa edad 1 o 2 veces en la noche, probablemente sea algo normal, pero siempre hay que investigar. Saludos, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde nos llama? Del Bajo Yuna. Ay, muchísimas gracias. Ustedes siempre en sintonía con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado?
Sí, yo visité hace 8 días un señor que es tío mío y él, los médicos le dijeron que tenía cáncer en la próstata y él no quiere comer nada con sal, apenas nada más jugo y cosas así. Bueno. Y estaba orinando la sangre y le pusieron una onda. Sonda Sonda, vesical. sí. Sí. Bueno, Bueno, el muchísimas hecho de que gracias. coma poca sal es saludable, Claro. ¿verdad, Polanco? O sea, No, eso es lo Eso, más importante, lo más o sea, pero- disminución de la sal. Nosotros Exacto, comemos sí. 4 o 5 veces más sal de la que debiéramos consumir. exacto, sí. O sea que Ujú. su médico le recomendó bien que no comiera con mucha sal, pero hay que ver qué se le puede hacer a él. Si tiene un sangrado, hay que investigar si hay algún otro problema también aparte de la próstata. doctor, nosotros terminamos, pero yo quisiera que antes de irnos, porque quisiéramos tener más tiempo, pero ya se Nuestro nos... control está haciendo unos años, pero no todavía. No, doctor, yo lo que creo que me hable un poquito del nuevo procedimiento, la nueva tecnología que utilizan ustedes para tratar a los pacientes que van a su centro y de qué se trata brevemente. Bueno, estamos haciendo procedimientos con láser. El láser es una energía que puede producir vaporización o corte de los tejidos. Se está usando en próstata. De hecho, ahora mismo están haciendo un estudio en Estados Unidos en cáncer de próstata. Pero lo que mayormente se opera es crecimiento de la próstata, tumores de vejiga, piedras en vejiga, en riñón, en uréter, tumores de uréter. ¿Qué ventaja tiene el uso del láser? Bueno, que es un tratamiento que disminuye al máximo el sangrado. El paciente generalmente se va el mismo día a su casa. No hay que hacer ningún tipo de incisión, o sea, de herida, sino que todo ese tipo de cirugía lo hacemos a través de la uretra, del conducto de la orina. Por ahí introducimos un instrumento que se llama cistoscopio o ureterogenoscopio y a través de ese equipo introducimos la fibra del láser con el cual hacemos el procedimiento. Todos los sábados aquí anunciamos dónde está usted, pero también si tiene... No, pero yo quiero saber, porque me Ya nos interesa algo vamos, sobre el doctor. costo brevemente, porque es que cuando vemos esos Sí, nos vamos ya. estudios y esos procedimientos tan sofisticados, Sí, muchas lo- veces pensamos que no está A al nuestro alcance alcance nuestro. todo. Sí, lo que pasa es que el costo va a depender mucho del tipo de seguro que tenga el paciente. Ok. O sea, ya el seguro es que le dice si le cubre, si no le cubre, pero creo que el costo en relación a beneficio, a Ujú. calidad de vida, Vale la no pena. es tan alto realmente. Vale la Porque hay pena, personas bueno. que siempre decimos, bueno, no me importa cuánto cueste, yo lo que quiero es resolver mi Resolver. problema. No, con y una tener salud salud y mínima. calidad de Exacto. vida. Bueno, doctor, pues nosotros le agradecemos en otra oportunidad. Vamos que a volver. tener que invitarlo porque Sí. usted ve que Gracias a los teléfonos- ustedes por la invitación. De hecho, sí, le iba a decir porque acabamos de hacer un procedimiento ahora que sería un tema interesantísimo para una próxima invitación, Ok, que ok. es de prótesis de pene, que también es un tema que, Excelente. Yo creo que agosto debemos iniciarlo con ese tema. Ya usted El sabe mes que de se está agosto. comprometiendo con perfecto. nosotros, Sí, doctor Pablo precisamente. Mateo. ¿Sabe por qué? Porque agosto es el mes de la diabetes. Entonces nosotros vamos a hablar en ese mes sobre lo que es la disfunción eréctil y todo interesantísimo eso. porque la mayoría de los pacientes que le ponemos prótesis de pene son diabéticos. Correcto, Excelente en tema, lo agosto. vamos, ya nos comprometieron. Dígame. ¿Perdón? Centro Médico Real. Así es. Centro Médico Está en el Centro Médico Real, usted puede llamar ahí al doctor Pablo Mateo al 809-530-0454. Anote ahí, 809-530-0454. Aparte de agradecer a Urología Láser, doctor Pablo Mateo, también agradecemos a Trucker Global Medical Service, a la ARL, también agradecemos a Edesur, al Ministerio de Educación y a Medical Solución Informática de Gestión Clínica. Será hasta el próximo sábado, donde el doctor Alfredo Polanco y una servidora volveremos a estar con ustedes. Y gracias por la sintonía en las redes sociales. Esta entrevista lo tuvimos ahorita, ustedes saben, actualidadmedica.com.do. También a nuestro canal de YouTube para que la vea íntegra. Y para cualquier dato de nuestro invitado y dónde da consulta y los horarios que tiene, pues visite actualidadmedica.com.do. Bye bye. La próxima semana, síndrome de espalda dolorosa con el doctor Bye, bye. Lizaldi de la Cruz, neurocirujano. Bye bye. Pasen buenas.